buenas. Hoy vamos a hacer algo que, bueno, en principio esto lo debe hacer el que lo recibe, pero vamos a hacer un unboxing, ya que hay tantos ahí por la red, pues vamos a hacer algo, vamos a hacer lo mismo para la FlashJax, para el que la pide por correo y, bueno, también para el que la recibe en mano, para que vean cómo llega el cartucho y su embalaje y demás. Antes de nada, presentarme, soy Antonio, conocido en el mundo como Aquillax. Hago esto de manera casero, ¿vale? Artesanal. Esto no tiene salida comercial, esto más bien es, bueno, pues salida en pequeños grupos, porque claro, esto ni me dedico a esto ni hago uso comercial del mismo, porque lo que hago son tiradas muy cortas, muy pequeñas y lo que da a mi alcance, claro, porque yo tengo los métodos que están usados aquí son métodos, pues lo que puede tener es casero, es artesanal y no hay ningún desarrollo industrial detrás de todo esto, ¿vale? Todo es en un pequeño garaje con un pequeño equipamiento electrónico y aquí tenemos el resultado. Vayamos al tema del vídeo. Bueno, pues cuando recibimos el paquete, lo vemos, es una caja mediana, donde dentro en principio está el cartucho. Aquí en principio está ya nuestra dirección y demás, y bueno, y todo el tema de correos y demás. Viene precintada, bueno, como todos los paquetes, y nada, se abre por aquí, por unas pestañas que hay aquí, ¿vale? Se tira por aquí, se tira por aquí, ¿vale? Dentro vemos que hay papel burbuja, ¿vale? Aquí también hay más, o sea que en principio moverse no se va a mover. Esto también viene enrollado con papel burbuja. Bueno, aquí tenemos el embalaje, ¿vale? ¿Qué más? Bueno, pues la caja. Esto, si fuese la entrega en mano, pues la tendríamos así, ¿vale? Aquí nos ponen las características. Bueno, supongo que la cámara no lo ve, pero bueno, aquí pone lo que tiene la versión 1.4, todos los iconos del OPL, del PCM, el SC, el PSG, y que es 16 bits estéreo, que lo soportan todos los MSX. ¿Qué más decir? Bueno, aquí vienen las características principales y la caja principal con la placa del circuito impreso con la electrónica, pues en su interior, ¿vale? La caja es de plástico, sí, es una caja multisistema, ¿vale? Estas que hay para hacer, bueno, para hacer preservación de cartuchos y demás, ¿vale? Es robusta, de plástico, ¿vale? Se abre por un lado, ¿vale? Aquí tenemos dentro el manual de instrucciones, una guía rápida, ¿vale? En esta guía rápida pues tiene los consejos básicos y el contenido de la misma, ¿vale? Aquí volvemos a tener las características básicas, bueno, las características técnicas y un arranque rápido, la conservación y uso, el modo de empleo, bueno, algo rápido. La guía grande está en PDF, la tenemos dentro de la tarjeta SD. Bueno, dentro del cartucho podemos ver que hay un pendrive, ¿vale? Es un adaptador, un micro USB a USB, hay micro SD a USB, ¿vale? Aquí tenemos la FlashJax, envuelta también en papel, en film, ¿vale? Esto se puede quitar, ¿vale? Aquí tenemos el número de serie. El film se puede quitar, es una protección básicamente porque es acabado brillante y bueno, para el tema de las manos y de los dedos y todo eso, pues bueno, para que podamos aquí para podamos manipularla y cuando la abramos, le quitemos el precinto, pues seamos los primeros en poder tocarla tal cual. Dentro tiene espumas para poder sujetar el cartucho, ¿vale? Y el pendrive. O sea que nos sirve como estuche para conservarla.
¿vale? ¿Qué más? La Flash Jacks, pues es un cartucho en relieve, en impresión 3D. Ninguna es igual a otra, porque como es artesanal, pues todas tienen sus imperfecciones. Algunas tienen en algún sitio, otras en otro, ¿vale? Es lo que tiene el método artesanal, que no es un molde que salen todas iguales. Bueno, en principio la calidad para mí es aceptable. Obviamente el molde sería mucho mejor, pero vamos, yo no me siento contento con ella. Aparte que es un cartucho así un poco singular, porque es con relieve, se puede tocar y tiene doble color, azul y negro. Después aquí tenemos la entrada de auriculares y de entrada de línea, una expansión, los LEDs, la tarjeta SD, el slot, bueno, todo estándar. Vale, vamos a poner aquí lo que nos viene. Vale, viene aquí el manual de instrucciones, la Flash Jacks, la caja y el micro SD. Vale, esto es todo lo que nos viene en el paquete. Vale, ¿qué más? Pues nada, la idea es usar y listos. Aquí tenemos un MSX de ejemplo, ¿vale? Este MSX tiene BIOS interna, ¿vale? O sea, tiene BIOS de arranque. Esto significa de que es un MSX uno de los peores casos que hay para la Flash Jacks, ¿vale? Porque va a intentar siempre arrancar la BIOS de sistema. Vamos a encender el monitor, ¿vale? Para que lo veáis. En este caso, bueno, la BIOS esta se desactiva con la tecla del. Si no fuese posible desactivarla, pues sí que tendríamos un verdadero problema, ¿vale? Nada, vamos a meterla en el oportuno. Inserción de un cartucho normal, ¿vale? Encendamos, ¿vale? Pulsamos la tecla del para desactivar la BIOS, ¿vale? El logo de MSX nos sale al lado. Este monitor es de tubo, por eso veis el parpadeo, ¿vale? Una vez ya quitada la BIOS, nos arrancará Nextor. Esto es el arranque por defecto en un MSX2, ¿vale? Nada, tenemos aquí los archivos básicos. Tenemos que meter aquí una carpeta de ROMs, una carpeta de DSK. Obviamente todo esto viene vacío. Esto el usuario es el que tiene que rellenar con sus juegos y demás. Y un poco más. El manual de instrucciones en PDF. Obviamente esto solo se puede leer con PC. El archivo de configuración. Bueno, lo básico que hemos explicado en otros capítulos, ¿vale? Pero bueno, que veáis que nada más llegarnos ya podemos hacer cosas. Una vez que metamos nuestros archivos y nuestros programas, podemos ejecutarlos sin problema. Bien, pues creo que esto es todo, ¿vale? Voy a poner, para que veáis, un momento, aquí las opciones que tenemos. ¿Vale? Unos cascos, ¿vale? Estos son, bueno, baratos, no son de marca reconocida. La Flash ya soporta entrada de cascos, ¿vale? Aquí tenemos el conector, el jack. Es el primero de arriba, el primero superior siempre. Y con esto, pues, a disfrutar del audio como nunca hemos disfrutado en el MSX. Porque la verdad es que hay muy pocos modelos que respeten el sonido con una calidad excepcional. Este sistema tiene ruido cero, o sea, es totalmente digital sin ruido, o sea, como un compact disc. Tiene calidad de 48 kHz, 16 bits, ¿vale? Aunque, bueno, internamente obviamente todo es a nivel de MSX, lo que nos pueda ofrecer el chip que esté sintetizando, ¿vale? Pero su salida final es en 16 bits, 48 kHz. Los graves se escuchan graves, los agudos se escuchan agudos y el ruido se escucha cero, ¿vale? Pues ya digo, esto es lo que veis aquí ahora mismo en la imagen, es una segunda vida para nuestro MSX. Bien, pues
ya tenemos el unboxing hecho. Ya podéis hacer una idea de lo que hay en el cartucho cuando se abre por primera vez. Así que nada, me despido y hasta la próxima. Adiós.